Continuamos en Visto Bueno Radio. Qué bueno que sigue con nosotros, a las 8 de la noche con 31 minutos. Estamos platicando de esta complejísima situación del Poder Legislativo, que usted que nos escucha en su casa seguramente ha de decir, bueno, ya chole con las reformas, ¿no? Ya que las saquen, ya que las aprueben, que las rechacen, pero ya que se acabe este entuerto. Y la verdad es que nosotros insistimos en esta que es una mesa para hablar de política porque tratamos de hacerle entender a usted lo que muchas veces los representantes públicos se empeñan en medio esconderle. Por ejemplo, este tema de la reforma político-electoral que tanto se ha vendido y que tiene muchísimos detalles. Recuerdo en 2007 cuando vino la reforma, la famosísima reforma electoral después de la elección tan competida entre Calderón y López Obrador, que bueno, prácticamente se dijo que esa reforma era la reinvención del Estado mexicano frente al poder de los oligopolios y que los legisladores estaban de pie frente a la televisión. En fin, se dijeron tantas cosas para quedar bien con Andrés Manuel. Y a los pocos años el señor volvió a desconocer el resultado electoral. Los legisladores estaban otra vez hincados frente a la televisión. Y los partidos políticos estaban haciendo las mismas trampas, nada más que solventándolas legalmente ante el IFE, en paz descanse, con otros abogados. Claro. Entonces, ¿qué es lo que se puede vislumbrar de esta reforma político-electoral? Pues que la energética va a ser muy costosa. Bastante. ¿No? Es decir, al costo de la energética, así como a... El encarecimiento de los acuerdos políticos para poder lograrla va a ser... Así es, así como cuando uno compra un coche y se nos olvida si es a crédito, agregarle lo que nos cuesta el crédito bancario y el seguro y el ISAN y la tenencia. Así como se nos olvidan todos esos agregados, la reforma energética no solo va a costar lo que se negocie per se en esa reforma, va a costar la reforma fiscal y va a costar la reforma político-electoral. Entonces, ese es el panorama en el que hoy nos estamos moviendo. Ahora, si ya hablamos de esta reforma electoral accesoria de la energética, ¿por qué no abordamos un poco lo que viene en la discusión de la reforma energética, que creo que no es menor y es además muy interesante? Vamos a ver cómo se maneja el PRD, que ya regresó de andar espantando capitales, ¿no? Que es algo que también vale la pena comentar. Así es, ¿no? De ir y decir que en México no pueden venir los inversionistas porque no hay las garantías fiscales para poder hacerlo, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo se te ocurre salir del país cuando lo que más necesitamos son inversiones? Zambrano le dijo a los empresarios estadounidenses que no había seguridad jurídica para la reforma energética porque todavía estaba sujeta a consulta popular. Entonces que mejor ni vinieran a invertir, que aquí estábamos armando un montaje y que no se lo creyeran. Creo que, además de lamentable que alguien salga a hablar mal de México, que me parece que hay que hacerlo cuando las cosas están mal, pero cuando tú estás provocando los problemas y sales a presumirlo, es decir, el PRD salió a decirle al mundo que cuidado porque hay cosas en México que no funcionan y se les olvida que no funcionan gracias a ellos. Es síntoma de esta izquierda mexicana que no acaba de entenderse a sí misma. Hoy leía una frase de Jesús Zambrano en El Financiero que decía que el verdadero problema de la izquierda de Andrés Manuel López Obrador, que él había cambiado la república amorosa por la república del odio. Entonces, más allá del pleito entre comadres, creo que es muy revelador lo que dice Zambrano, porque esta posición dogmática contra la reforma energética del PRD, que en teoría es una izquierda institucional, que es una izquierda menos radical, que es una izquierda entre comillas progresista, tiene que ver con eso, tiene que ver con el pavor que les da que Andrés Manuel les coma el mandado electoral. Por eso ellos están corriéndose a la izquierda, para al menos retener a su clientela que hoy está coqueteando con Andrés Manuel porque dice, no, los chuchos son alfiles del presidente Peña Nieto. Entonces, me parece muy lamentable que un año y fracción antes de la elección federal del 2015,
el PRD le esté poniendo trabas a lo que ellos mismos signaron en el Pacto por México. Si uno analiza los compromisos prácticamente del 50 al 60 en materia energética, signado por el PRD, ninguno se contrapone a lo que mañana va a empezar a discutir la Comisión de Energía y la de Estudios Legislativos Primera en el Senado de la República. Correcto. ¿Cómo lo ve, Roberto? ¿Cómo entender esta izquierda bipolar? Pues más o menos, yo creo que iría en ese mismo contexto porque, digo, el PRD está entroncado en muchos temas. Por ejemplo, tú bien dices, a ver, ¿qué es lo que va a pasar en los próximos meses cuando seguramente al momento de regeneración nacional, a este movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, le concede el Instituto Nacional Electoral registro como partido político? ¿Cuándo va a suceder eso? Seguramente de manera previa en enero, febrero o marzo del mes del año de la elección. Entonces, del año de la elección... Tú ya lo das como un hecho. Yo lo doy como un hecho, que el partido Morena se va a convertir en partido político. Y va a jalar seguramente a muchísima parte de la clientela del Partido de la Revolución Democrática. Va a tener prerrogativas. Y no solo del PRD, del Partido del Trabajo, del Movimiento Ciudadano. Y ellos, por ejemplo, a Morena, ¿cómo le designan las prerrogativas para el próximo? Lo mismo, igual. Igualito que a los demás partidos políticos. Nada más que aquí hay una situación. Pero o sea, no hay una pasa cláusula, ninguna. no hay proceso electoral todavía. Ellos no tienen un proceso electoral para poder incorporarle más prerrogativa. Pero los partidos políticos de nueva creación tienen un financiamiento que les concede la Ley General de... Hoy, antes del COFIPE, hoy la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en donde establece un determinado monto de salarios mínimos que se les debe de dar como financiamiento público. Una vez que tengan proceso electoral, que va a ser el siguiente, en el mes de julio, pues van a asignarse, en base a su votación, se van a asignar financiamiento ya, de manera más grande. Ahora déjame decirte una cosa. Qué bueno que a Morena se le va a dar el registro como partido político. Yo creo que al final del día los partidos políticos deben cumplir con una condición, que es representatividad. Claro. Nos caiga bien, nos caiga mal, simpaticemos o no con lo que ha dicho y hecho Andrés Manuel en los últimos años en México, él representa a muchos ciudadanos. Entonces, el que él pueda encabezar un partido político no me parece en absoluto un problema. Creo que hay muchos partidos políticos en México que han vivido de prerrogativas sin representar a un solo ciudadano. Ajá. ¿Alguien ha sido militante del Partido Sociedad Nacionalista? ¿Ustedes se acuerdan de ese partido? PSN. ¿Ustedes De Riojas de Colosio, ¿no? conocen hoy todavía algún militante del Partido Movimiento Ciudadano que no sea clientela de Dante Delgado? Ajá. Yo no. Entonces, bueno, al menos creo que Morena cumple con ese requisito básico de la democracia. ¿Vamos a un corte, Carmen? Así es, son las 8 de la noche con 38 minutos. Hacemos una pausa. Recuerden nuestras líneas de contacto 107-0523, 107-0526. Regresamos. No se desconecte de Visto Bueno Radio.